El 7 de diciembre, temprano en la mañana, falleció nuestro escritor y Premio Nacional de Literatura, José Donoso. Como él lo deseaba, sus restos descansan en Zapallar. Las horas y días posteriores hemos conocido un torrente, un caudal de declaraciones, de reconocimientos a su magnífica obra, a la generosidad que le reconocen quienes fueron sus discípulos o quienes se sienten sus discípulos. Las palabras sentidas de quienes compartieron esa generación de latinoamericanos en las que él fue figura señera en esta aventura literaria que como nadie encarnó en su vida. Palabras sentidas, reconocimientos profundos, formalismos de rigor, también lugares comunes para despedir y homenajear a don Pepe Donoso. A fines de septiembre nosotros llegamos a su casa en Galvarino Gallardo. Nos recibió ahí en el escritorio del tercer piso, en esos rincones que evocan toda una historia literaria. Nos permitió intrusiar, contestó pacientemente nuestras interrogantes, se manifestó interesado por esto que hacíamos de querer dar a conocer a nuestros escritores y nuestros premios nacionales de literatura en este programa de televisión. Nos dijo que estaba cansado, que necesitaba 5 meses para volver a la carga escribiendo, pero ya soñaba con el desafío de escribir guiones para una teleserie. Le agradecemos en ese momento su generosidad, su hospitalidad, y se lo volvemos a agradecer hoy día. No podemos decir muchas palabras más que las que han dicho tantos y tan importantes literatos y hombres de letras. Simplemente queremos homenajearlo a través de este registro de lo que fue nuestra conversación con don Pepe Donoso en su casa un 29 de septiembre. El universo donosiano está abierto para quienes quieran reconocer de estas y de futuras generaciones en sus obras, en sus cuentos y novelas, esa tremenda aventura que significa recorrer su palabra. Los dejamos ahora con don Pepe Donoso. Como todas las semanas estamos aquí en Off the Record, en UCB Televisión, gracias a la compañía Bancheque, para conversar con nuestro personaje. Su gran aventura ha sido la literatura, ha sido toda su vida. Hijo de un padre proveniente de una larga raza de terratenientes, encarna la 15ª generación de una familia que echó sus raíces allá por 1560 en estas tierras. Curiosamente, las primeras semillas las sembró un cura de nombre Juan. La infancia de nuestro personaje, él no la recuerda muy dulce. Quizás le pena la atención y el cariño del padre, pero tuvo la compañía y el estímulo creativo de una madre que gatilló mucho una imaginación que con el tiempo llegaría a ser fabulosa. Cuando niño en el colegio le gustaba la literatura, la pintura, desconfiaba bastante de las matemáticas y era bastante negado para los deportes. No se puede decir que era un gran alumno, aunque hace muy poco se reconcilió con esa parte de su historia y con su colegio, con el Grange School. Gracias a los espacios que allí tuvo, se acercó a Dickens y a Shakespeare. Y parte de su biblioteca, de sus manuscritos, quedarán en un centro que llevará su nombre en ese colegio.
los escritos y los diarios de escritor que no quedarán en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Universidad que marca un hito en su historia personal y en su historia de escritor. A ella llegó después de abandonar el colegio, de pasar por una experiencia laboral no muy feliz en Magallanes, de pasar por Buenos Aires, de estudiar literatura en el pedagógico de la Universidad de Chile. Sus primeros cuentos los escribió en inglés. El primer cuento en español llevó por título China, pero fue Veraneo, el cuento que lo hizo sentirse ya un escritor. Luego, ya hace casi 40 años se van a cumplir, se publicó su primera novela, Coronación. Después vendrían otras, entre ellas Este domingo, Un lugar sin límites, El obsceno pájaro de la noche, tres novelitas burguesas, Casa de campo, La desesperanza, y ahora último, Donde van a morir los elefantes, y más luego, Conjeturas sobre la memoria de mi tribu. De los entes imaginarios y reales que alimentan ese mundo donosiano, de la fantasía y la memoria que nutre su incontrolable imaginación, algo de las conjeturas de su tribu y también de esta novedosa incursión en el género de la teleserie. Vamos a conversar aquí en Off the Record en un minuto con nuestro Premio Nacional de Literatura, José Donoso. Espérenos. Estamos conversando aquí desde el escritorio, el rincón donde trabaja don Pepe Donoso. Yo quería partir, don Pepe, recogiendo algo que usted alguna vez dijo, de que los escritores escribían desde sus limitaciones, sus propias limitaciones. Y cuando yo lo presentaba, hacía una referencia bastante parcial y superficial a su infancia, a lo que yo entiendo algunas carencias. Yo lo que le quería preguntar primero es cómo esas carencias, sobre todo en relación con sus padres, marcan de alguna manera su creación. Y traigo a memoria un personaje, que es el personaje, el narrador de El obsceno pájaro de la noche, que es un personaje que habla de un mundo muy ahogado, muy como escondido en un saco. ¿Qué pasa con esa relación y con esas marcas suyas? Bueno, es curioso, pero mi padre me dejó una herencia de un gran sentido de humor, por ejemplo. No me dejó una herencia de trágica, en absoluto. Era un jugador de golf estupendo, un jugador de rocambole espléndido, un jugador de bridge muy bueno, y muy aficionado a los naipes y al deporte en general. Y fue esa pasión al deporte que me llevó hacia mi padre y me hizo tal vez rechazarlo un poco. Y le preguntaba por este personaje en El obsceno pájaro. ¿Hay un reflejo de su, bueno, me imagino, en ese tiempo, la imaginación y la experiencia misma de su niñez en ese personaje? ¿Hay algo de eso? En ese personaje, más que yo, está reflejado un tío mío que vive con nosotros. Yeah. Un tío mío, mi tío Manuel, que era un bueno para nada, y era encantador, y era simpático, y era todos los demás detalles que uno sabe de los chilenos, que son una raza de gente muy simpática. Y bueno,
esa huella no la dejó mi padre, la dejó más bien el, 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 em, la dejó mi casa, más que mi padre. Mi casa, el ambiente que era mi casa. eh, la casa con los muebles grandes, con los muebles oscuros, la casa con los llena de tías y tíos y primos y primas y bueno, muy, de mucho jolgorio, muy divertida, era una casa entretenida. Mi madre reinaba y a pesar de que mi padre no era rico en la forma que eran ricos los chilenos en ese tiempo, eh, eh, tuvimos una niñez muy feliz, muy abierta, muy divertida. Yo el recuerdo que tengo de mi niñez es divertido. Ahora, esto del mundo, de la atmósfera donosiana, que se dice, esta deformación de la realidad, este juego de memoria y ficción que va creando estos personajes, como usted lo define, entre monstruoso y divertido. En ese juego suyo, ¿cómo juega la relación entre la literatura y la locura? ¿Cómo es ese juego? Bueno, con bastante ímpetu, digamos. Yo soy una persona que me gusta lo atrabiliaro, me gusta lo que está, lo que es extraño, lo busco, Lo exagera. lo busco, hasta que lo encuentro. Y bueno, en esta operación de buscar y de definir mi mundo, jugaron mucho estos personajes, tanto de locura como como también de otra cosa, porque, por ejemplo, si yo miro a mi padre, por ejemplo, o sospecho a mi padre era un hombre sumamente inteligente y sumamente culto, pero era un hombre que le gustaba divertirse. Entonces, en la casa había por un lado diversión, había la cosa alegre, la cosa divertida. Y por otro lado, la cosa un poco triste de mis tíos, que no era demasiado alegre, porque mis tías eran bastante locas. Eran unas señoras que no se levantaban de la cama, decían que estaban enfermas y no estaban enfermas, en fin, mi papá las tenía que ir a ver todos los días, mi papá era médico, vivíamos con ella. Y en fin, era como una mezcla de locura y cordura. En esta convivencia suya con sus personajes, porque usted ha sido escritor las 24 horas del día siempre. ¿Cómo cohabitan con usted estos personajes? ¿Cómo se posesionan de usted? Yo traigo más a la memoria las últimas lecturas, La gorda Ruby de dónde van a morir los elefantes, que parece que usted vive con ese personaje todavía. Bueno, son como todo escritor, creo yo, tiene un filón de memoria, ¿no es cierto? Tiene un lado de él que es pura memoria, que es puro recuerdo, puro lo que quiso ser, ¿no es cierto?
tiene otro lado que es lo que, lo que tuvo que ser pese a su voluntad. Entonces, yo en estos personajes memoriosos, algunos un poco melancólicos, algunos un poco tristes, otros no tanto, vertí mucho de mi ser, vertí mucho de mi experiencia. Por ejemplo, mis libros no están hechos de experiencias mías, están hechos un poco de experiencias extrañas, de experiencias de gente que conocí. Son ecos de personajes, no son personajes definidamente claros, ¿no? Son ecos de personajes. Y en ese juego de personajes, de pronto usted crea personajes como Chiriboga, como Marcelo Chiriboga, el jardín del lado. Pasa el tiempo, incluso ese personaje lo toma Carlos Fuentes en un libro de él, en El Naranjo. Y en el último libro de Donde morir los elefantes, usted lo mata. ¿Cómo es? ¿Lo mata porque se aburrió el personaje? Bueno, Carlos Fuentes está furioso conmigo porque mataba a Chiriboga. Le encantaba Chiriboga y quería que lo hiciera sobrevivir. Pero le llegó su momento de morir a Chiriboga y lo tuve que matar nomás. Y él no lo va a resucitar, ¿no? Mire, capaz que sí, ¿eh? No sé cómo lo voy a resucitar, pero lo voy a hacer. Creo que lo voy a dar otra vida. Don Pepe, ¿y cómo es esta situación suya con la producción de una novela? Porque se dice de que cada novela, entiendo que en Donde van a morir los elefantes fue distinto, usted significa finalmente un gran desgaste y termina enfermo con la novela. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con su salud precaria, con hipocondría o con que escribir para usted lo absorbe tanto que es como una condición fatal tener que enfermarse después de escribir cada novela? Pero eso es más bien es una cosa que me viene, que no sé de dónde me viene, porque es curioso, pero yo de niño chico, esto no creo que lo he contado nunca, yo de chico me hacía el enfermo, porque no me gustaban las matemáticas y me trataba de refugiar estando enfermo y que me llevaran a la enfermería. Poco a poco, esta enfermedad se fue haciendo real. Entonces ya no fue una enfermedad inventada, sino que una enfermedad verdadera, y me dio un gran ataque de úlcera y paré las patas, ¿no? Entonces eso fue verdad. O sea, ya no se hace el enfermo ya. A veces sí. A propósito de las matemáticas, en el libro que comentamos, en la última novela, hay unos jóvenes estudiantes chinos que son expertos en números primos. ¿Es verdad que usted, pese a lo que no le gustan las matemáticas, tuvo que estudiar matemáticas para escribir esa parte, ¿no? Sí, tuve que por lo menos empeñarme en matemáticas. Mi hermano es bastante buen matemático, y, estuvimos ahí con los números primos, pero no me metí mucho tampoco, no voy a creer. No, fue una cosa totalmente de juego. En las conjeturas sobre la memoria de una tribu, cuando se estaban por aparecer, hubo inquietud familiar. Más que, no sé si tan inquietud familiar, pero Gonzalo Figueroa, su primo, se inquietó mucho porque usted iba a escribir de su abuelo Eleodoro Yáñez. Por otro lado, ya aparecía el libro, hubo crítica, hubo una de la Furcade por ahí respecto de un relato que hacía usted, una historia de amor de
de su madre. ¿A usted le importan esos comentarios o son cosas que no le influyeron nada? No me importa mucho. Me dolió el hecho de que Gonzalo Figueroa no tuviera el suficiente humor como para ver lo humorístico, lo cómico que era los episodios que le atribuyo a esa parte de mi familia, pero en fin, no importa. Se lo quité porque no quise ofenderlo, no quise cualquier cosa menos ofender a la gente. Y se lo quité. En total, el libro me quedó igualmente bueno que sin esas cosas que con esas cosas. Ahora, respecto de las memorias, usted es un defensor de la importancia de la memoria, obviamente. Ha llegado incluso a decir que las memorias deberían ser, ojalá, impuestas por el Estado porque le resolverían a la humanidad un montón de problemas psicológicos. En el caso suyo, de la escritura, de estas conjeturas de la memoria de la tribu, ¿de qué lo liberó? ¿De qué felicidad le trajo escribir esa memoria en lo personal? Fue muy agradable escribirla, fue muy llenadora la cosa. Me dio mucho, pero con una cosa extraña, que estas memorias de mi tribu no son verdaderas, son bastante falsas. Las he falseado, las he movido, las he manejado, me he divertido con ellas, ¿no es cierto? Entonces, claro, la memoria de mi tribu son hasta cierto punto memoria de mi tribu, pero fuera de eso son memorias de la imaginación. Lo que pasa es que la gente no entiende, creo yo, hasta qué punto hay realidad y hasta qué punto hay imaginación en un libro. Un libro es mucha imaginación y poca realidad. Yo desde luego no manejo muy bien la realidad. En este juego de la ficción como un poco como mentiras verdaderas, digamos. Claro. Mi mujer dice que yo no miento, pero que altero la realidad. ¿Y ha tenido algún tipo de otra reacción en el entorno más familiar después de la conjetura? No. La gente que siempre cree en la mentira, en la trama de una novela, me dice que cómo es posible que yo haya escrito eso sobre mi madre. Claro. Lo escribí sobre mi madre porque no es cierto nomás. Claro. Además lo escribe con harto cariño, ¿no? Creo que lo escribo con mucha ternura. Y justamente creo que lo que el libro tiene y lo que el libro tiene de peso es la enorme carga de ternura que tengo por mi madre y por los personajes que trato. Y también debe influir en esos comentarios medio escandalizados del hecho de que la relación de su madre sea con un negro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? La gente chilena es muy prejuiciosa. Sí, es eso. Pero, mire, se han dicho cosas tanto peores a mi familia que no. Es un detalle. Que me importa Ahora, nada. por esa misma manera de asumir usted esas conjeturas, esas memorias, ¿escribirlas fue, al final de cuentas, como escribir otra novela? Ah, sí, fue una aventura extraordinaria. Fue extraordinariamente entretenido, absorbente, una cosa muy llena, me dejó muy pleno ese libro. Y ahí, en ese libro, ¿no se desataron más algunos personajes y algunas sensaciones que estaban presentes durante todas las otras novelas? Se desataron en mí, sí.
sí, se desataron mucho en mí, sin duda. Algunos, alguna gente de Talquina, por ejemplo, estaba furiosa conmigo. Otra gente decía que nosotros éramos aristócratas puros, entonces que no tenía por qué echarle tierra al asunto. Yo le eché tierra al asunto dentro de lo que comprendía de mi familia, ¿no? Que unos eran más que otros socialmente, y etcétera, etcétera. Pero no. Y personaje este como el que usted escribe, este Locomotiv, este personaje maldito que ¿es invención o es un personaje No, real que ese llegaba es un personaje real. y era tan malo como tan loco, digamos? Era loco, era loco. Iba a visitar la casa una vez a la semana y era bastante loco y bastante pesado. Porque Abusaba con usted, ¿no? no abusaba con nosotros, rompía los libros y se metía a las colecciones de Pinocho y le sacaba la tapa y qué sé yo. Nosotros lo odiábamos un poco, le teníamos terror. Bueno, de la historia y de la obra de don José Donoso seguimos conversando en un minuto. Don Pepe, algo más de esto de la memoria y la relación entre realidad y ficción. Yo decía que la primera semilla de los Donoso en el siglo XVI la había sembrado curiosamente un cura, Juan Donoso, que habría tenido un hijo bastardo que habría sido este capitán español que apareció después. Eso es parte, eso no está en la historia oficial, eso es parte de su imaginación o una investigación eso suya. está en la historia oficial. Ahora, la bastardía del antecesor no es verdad, no es cierta, es más un juego, más una cosa, qué sé yo, divertida. En la usted generalmente cuando se refiere a me doy un salto de su obra a su opinión sobre lo que está pasando hoy día un poco con nuestra cultura, con la actividad literaria, etc. Usted siempre ha hecho comentarios bien ácidos sobre la manera en que la clase política hoy día enfrenta el tema de la cultura. ¿Sigue usted apreciando que hay un desprecio hacia esa actividad? Yo creo que sí, yo creo que no hay una conciencia de la cultura. Creo que no, es un borrón, una cuenta nueva, una cosa bastante poco, bastante poco clara. Me acuerdo que un senador una vez, en una audición de, de televisión, le preguntaron si le gustaba, qué opinión tenía el de la cultura. Y este buen señor contestó, sí, a mí me gusta mucho, porque yo soy bastante sensible, dijo y me gustan mucho los boleros. Era muy romántico. Era muy romántico. Ahora, esa relación o esa manera final ignorante de aproximarse a este mundo, ¿es algo nuevo o es algo que históricamente pasó con los sectores dirigentes? ¿O era muy distinta a la relación anterior históricamente? No debe haber sido tan distinta porque desde luego hay un muy bonito epigrama de don Andrés Bello en que entiendo que fue ¿quién fue? Alguien le preguntó que si le convenía escribir, si encontraba que estaba bien escribir, que hacía bien en escribir. Entonces don Andrés Bello le contestó, mire, le dijo, escriba nomás, mire que en Chile no lee nadie. Ahora, esto de esta percepción que hay en un sector de la
de los sectores con más poder económico hoy día en Chile, de que están viviendo un momento de gran jolgorio porque el país está creciendo mucho y hay un salto de tigre hacia el Pacífico, todo eso. Usted que sale fuera de Chile, que tiene contacto con el mundo, con el mundo de la cultura fuera, ¿qué mirada se da desde fuera a esta realidad, a esta pretensión chilena de que eso es lo fundamental, que haya crecimiento y que haya... Usted usó una palabra muy justa, esta pretensión chilena. Es justamente eso, una pretensión, me parece a mí. Es una magnificación de lo que son los poderes chilenos. Nosotros somos un país muy chiquitito, muy metido en el fondo de Latinoamérica y no tenemos ocasión de ser más grande, porque en primer lugar están botando todos los árboles, así que no digamos eso, pero tenemos una falsa percepción de lo que es Chile. Eso es honrado y está dicho con el dolor de mi alma, porque yo me siento muy chileno y creo que en ese falseamiento se va a morir Chile, va a eliminarse Chile, va a ser la destrucción de Chile. Ahora, eso tiene que ver con que hay hoy día un cierto diagnóstico que justifica alguna preocupación incluso del gobierno por el tema vocacional, por el tema del conocimiento, por el tema de la cultura. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en este mismo programa con Gonzalo Rojas, con el poeta, y frente a este tema de la reforma él decía que lo único que él creía era que las nuevas generaciones, que los jóvenes leyeran y leyeran. Pero ¿cómo se puede pensar en eso cuando hoy día incluso el concepto de maestro, que se conoció un tiempo atrás, se ha perdido por la precariedad en que viven los profesores? Por ejemplo, ¿esa situación usted cree que está en la esencia de esta pobreza? Toda la cosa cultural es terriblemente precaria en Chile. Las clases altas, las clases adineradas tradicionales, no supieron guardar la cultura, no tuvieron la facultad para guardar la cultura y no hicieron nada con ella. Si uno mira la historia de Chile, ve que hay 10 hombres cultos en la historia de Chile, pero no más. Y realmente da mucha ira que Chile se esté vendiendo como un país culto cuando realmente no existe tal cultura, porque al fin y al cabo todo el mundo habla de este tema y nadie es capaz de ir más allá de la palabra de la cultura, la importancia de la cultura, la importancia de la cultura. ¿Usted no ve en el periodo de cambio del régimen militar al régimen democrático un salto en la preocupación, en las prioridades de las autoridades? Mire, no lo veo. En primer lugar, yo no estaba aquí. Yo no estuve aquí en el tiempo de Allende, ni estaba en el tiempo de Frei, ni estaba en el tiempo de esta gente. Entonces, no conozco ese salto yo. Pero noto mucho una inflación de la idea de la cultura en Chile, un terrible, ¿cómo puedo decir? Una terrible explosión de la cultura en Chile. Entonces, se habla y se habla y se habla y se habla de la cultura, bueno, y nadie puede decir nada de la cultura. Nadie puede decir nada. Es decir, están las radios, las televisiones, las cosas están cada día más pésimas, tan vergonzosamente malas.
Y bueno, con toda honradez, digamos, yo personalmente casi no las veo. O sea, ¿a usted no le gusta para nada como se está viviendo aquí en Chile hoy día? No, no me gusta. Me gusta lo que se está viviendo subterráneamente. Me gusta me gusta el paisaje, me gustan los árboles, me gusta el campo, me gustan lo que estuvo siempre. Creo que no hay respeto por lo que estuvo siempre. Creo que lo que estuvo siempre es una cosa que están cortando, están eliminándolo. Es una cosa que hay que cortarla, que hay que tirarla Pepe, y en cuanto a lo que hacen los escritores de la nueva generación, yo alguna vez le escuché o le leí una opinión suya bien crítica con la nueva generación de escritores, que lo encontraba usted bastante narcisos, que buscaban escribir o preocuparse de donde se podían ver ellos mismos, pero lo que estaba más allá no existía. Esa manera de mirar el mundo tiene que ver con este cansancio de Yo creo que en mucha medida sí, me toca un punto muy, muy clave, muy importante, porque me parece que en el siglo pasado y a comienzos de este siglo, uno leía cosas que se referían a otros mundos. Uno leía Dostoyevsky, uno leía Tolstoy, uno leía Stendhal, uno leía toda esa clase de cosas, y eran cosas que los niños leían, ¿no? Hoy tienes que leer monos animados. Entonces, claro, eso no es lo que debía alimentar a un niño. Los monos animados están muy bien, pero para un espacio. Pero llenarlo de monos animados a un niño. Ya ningún niño lee a Dickens. Ningún niño lee a Dickens, por desgracia. Pepe, ¿y qué pasó? ¿Cuál cree usted que va a ser lo que va a quedar registrado al final con esto que se llamó el boom latinoamericano, en el que usted participó con nuestros grandes escritores de este continente? ¿Van a quedar las grandes obras nomás? Yo creo que van a quedar unas 4 o 5 grandes obras importantes. Y fuera de eso, como no queda en ninguna tradición literaria, ¿no es cierto? Como no queda en ninguna tradición literaria, no quedan 4, 5, 6 obras literarias estupendas, pero fuera de eso se muere todo. Pero también fue la posibilidad de que esta mirada de los escritores latinoamericanos llegara a un mundo que quizás llegaba mucho menos antes, ¿no? Sí, eso sí, pero fue mirarlo y olvidarlo, ¿eh? ¿Usted cree que se ha exagerado un poco, se ha transformado en mito en todo el mundo? Yo creo que hay una cosa de gran valor en el mundo cultural latinoamericano, un darle poder al mundo latinoamericano. Y creo que por primera vez hemos tomado conciencia, digamos, que realmente nuestro mundo latinoamericano tiene un valor. Tiene un valor, tiene que decir, no es un mundo de la guaracha y de las cosas así, sino que es un mundo real y enfáticamente con valores. Y eso se busca tratando de encontrar, digamos, los valores tradicionales chilenos, los valores tradicionales mexicanos, los valores tradicionales peruanos, qué sé yo, toda la cosa tradicional. No es que lo único serio sea la tradición, pero ciertamente no se puede construir un presente
sin tener conciencia de la tradición. Y nosotros estamos intentando construir, me parece, un presente sin tener, sin una mirada a la tradición. Y eso está sucediendo hoy día no hay excepciones en la generación nueva de escritores chilenos. ¿Usted no ve esa recuperación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay ¿cómo se llama? Muchos escritores nuevos, muy valiosos, muy valiosos. Y curiosamente en Chile están haciendo una nueva generación de escritores. Es lo que la gente no se quiere dar cuenta. Está como nunca, hay realmente un boom chileno. Creo yo que, por ejemplo, qué sé yo, que en Argentina, por ejemplo, que fue un país que nos dio una enormidad, que nos dio a Borges, que nos dio a Cortázar, que nos dio a toda esa gente, está aplacándose. Entonces, de alguna manera me parece que nosotros tenemos la palabra. ¿Usted es optimista con esta generación? Yo estoy optimista con esta generación. Yo, todavía, si tú me dices, bueno, señáleme 2 o 3 escritores que llevan... No podría casi. Porque hay mucho. Hay mucho y muy valioso. Don Pepe, usted terminó de escribir una novela que todavía no se publica, El Mocho. ¿Está escribiendo en este minuto otra novela? No estoy escribiendo, estoy bastante cansado, estoy mejorando de una enfermedad bastante mala y no estoy escribiendo, estoy tomando vacaciones que me las merezco, que son unas vacaciones de 5 meses. Pero usted anduvo batiendo un récord este último tiempo porque escribió 3 libros bien seguidos, ¿no? Sí, ahora van a salir como 4 libros míos. Todo lo que tenía apilado. ¿Y está contento con esa producción? ¿Quedó contento? Con algunas cosas sí, con otras no. ¿Con cuál quedó más contento? Curiosamente, quedé más contento con las 9 novelas breves, que son 9 novelas cortas, que a mí me parecen bastante exitosas, bastante buenas. ¿Cómo es su relación, o cómo ha sido, o cómo la siente, o siente usted que ha sido en toda su historia literaria, su relación con la crítica? Mire, he tenido mucha suerte con la crítica, me han criticado bien, he tenido buenas críticas aquí en todas partes del mundo, en realidad. No he tenido mala crítica, he sido bastante afortunado con la crítica. ¿Y usted le da mucha importancia a la crítica literaria en Chile? ¿Cómo la ve hoy día? ¿En Chile? ¿Sí? No, en Chile no. Ya, no. ¿Hubo un tiempo en que sí importaba la crítica? Lo que pasa es que hubo un tiempo en que hubo grandes críticos. Claro. Hoy día no creo que haya grandes críticos. No creo que haya más allá de 3 o 4 críticos posible. ¿Y qué le pasa a usted cuando escucha de que en términos de la literatura o del arte se dice que lo que vale es lo que vende? Que no es cierto. Que no es cierto. Pero se ha ido produciendo, ¿no encuentra usted en el último tiempo, a propósito de estos fenómenos de rating, Sí, de ranking, pero yo creo que es cosas entre calidad y éxito? Pero yo creo que es una cosa que va a amainar y va a terminar eso, porque siguen siendo las grandes novelas, las novelas de que más se hablan. Sigue siendo Coetzee, por ejemplo, uno de los grandes novelistas del mundo. Sigue siendo Paul Auster, otro de los grandes novelistas. Siguen siendo los buenos novelistas. Y los malos novelistas, pero mamarrachos.
Y hay mucho, de repente, mamarracho que tiene éxito de venta, ¿no? Sí, pero no hay que confundirlo, ¿ah? Hay que tener clara la visión de eso. Hay que ver, hay que separar el trigo del, ¿cómo se dice? De la paja del trigo. La paja del trigo, sí. ¿Y cómo esta novedad, don Pepe, de su incursión en la teleserie, esto que usted va a empezar a escribir guiones para Televisa? Mire, hay una sensación de que el mundo lo está dejando atrás a uno. A mí me está dejando atrás. Yo tengo 72 años. Ya no me alcanza el mundo nuevo. Entonces, habría que embarcarse, o tendría que embarcarme en los géneros nuevos de escritura que están habiendo, ¿no es cierto? Yo tengo una cantidad así como se embarcaron, vamos, en el asunto del cine, ¿no? Hace 30 años, 40 años. Toda la gente que decía, bueno, Fitzgerald no debía haberse puesto a escribir películas, Hemingway no debía haberse puesto a escribir películas. ¿Y usted tuvo oportunidad, a propósito que menciona eso, entiendo que con Buñuel y con Antonioni de haber incursionado en el cine en su tiempo? Sí, ¿Por qué no pasó eso? Maña mía. No le tincó. No, lo que pasa es que la verdad fue que no se encontró el actor justo. Entonces el actor justo era un señor Vico, Antonio Vico, que lo tenía muy en vista Buñuel. Entonces Buñuel, muy a su manera, me hizo recorrer 4 o 5 actores de gran renombre en Europa, y para conocerlos, a ver cuál me tincaba, ¿no? Entonces me fui a ver a Barrault, por ejemplo, tuve una larga conversación con Barrault. No me funcionaba. Tuve, en fin, conversaciones con la mujer esta, ¿cómo se llama? Con una actriz muy famosa, muy gorda. Bueno, de la incursión de don Pepe Donoso en la televisión, en las teleseries y de otras cosas, vamos a ir conversando con él en un minuto, esperen. Don Pepe, ¿y usted teleseries ha visto últimamente? No he visto nunca. ¿No ha visto? La veo ocasionalmente, cuando la veo con mi hija o cuando... Pero pataleo generalmente, ¿eh? Ya. ¿Tiene ganas de empezar a escribir estos guiones? Esto sí, fíjese. Tengo ganas de empezar a escribir, tengo varias cosas en movimiento por ahí. Lo ve como una aventura, ¿no? Sí, una aventura bastante audaz. Nunca sintió que para nada que esto era traicionar la literatura ni las tradiciones. Se le pareció una gran oportunidad y ahí está. No, al contrario, encontré que era agrandar las fronteras de la literatura, nomás. ¿Cómo ha sido Siempre que la teleserie sea buena, tenga calidad, va a depender mucho de la calidad de la teleserie, lo que sea bueno o malo. ¿Usted tiene la impresión de que lo que se ve, por ejemplo, hoy día en Chile en teleserie es bueno o es malo? No es muy bueno. No, muy bueno. Yo le quería preguntar en esta parte final, ¿cómo ha sido su relación porque usted vivió bastante tiempo, yo hacía referencia a su estadía en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, allá ha escrito usted, allá estando haciendo incluso esta investigación sobre si Richard Burton se le apareció esta idea de la gorda para su novela. ¿Cuál es la relación que tiene usted con Estados Unidos? ¿Cómo le cae Estados Unidos? Ay, Dios mío.
Me parece que es un país que tiene mucho peso, eh, pero que tiene cosas muy detestables. ¿Qué cosas le detesta? Eh, Cosas de política y cosas que no son aceptables simplemente. ¿Son muy distintas a las que suceden acá en Chile? No son tan distintas, tienen una calidad distinta. Tienen un efecto distinto. Muere más gente. ¿Y se cansó usted de Estados Unidos? No puedo decirlo. Me cansé por una parte y me gustó más por otra. Digamos, me gustan cada vez más las bibliotecas americanas, me gustan cada vez más el arte americano, la pintura americana, la manera de ser, la manera de recibir el estímulo de los americanos. ¿Y qué le pasa a usted aquí, usted que sigue viviendo en estos rincones de Santiago que se salvan de las excavadoras todavía? Pero aquí usted sale a Providencia, camina, va a librería. ¿Y qué le pasa cuando se encuentra con estas librerías? Bueno, uno, que hay muy pocas librerías y muy pocas material libresco, que hay una ausencia casi total de los materiales de la lectura, de los materiales de la literatura. Si yo quiero buscar un texto, por ejemplo, una biografía, una novela última, eso no lo encuentro. ¿Sigue existiendo esa abismante diferencia con lo que son, por ejemplo, las librerías en Buenos Aires, incluso en Mendoza? Existe. En Buenos Aires hay cientos de librerías, tanto que en Chile hay creo que 70. Y esta explicación que se da respecto a la lectura de echarle la culpa al cuento del IVA de los libros, ¿usted cree que es un cuento, un pretexto o tiene que ver finalmente con la posibilidad de demanda? Parcialmente que ver, yo creo. Creo que hay cosas mucho más importantes que el IVA. Encuentro que la falta de cultura, la falta de lectura, la falta la falla de los profesores con respecto a los alumnos, por ejemplo, que es bastante terrible, digamos, que les enseñan a los alumnos literatura por un lado y se la quitan por otro, ¿no? ¿Usted cree que en el caso suyo, por ejemplo, el estímulo a la lectura fuera del cuento familiar, el colegio en ese tiempo le inculcaba la lectura, la acercaba, la aproximaba? Yo creo que sí, en el caso mío sí. Me inculcó mucho la lectura. Yo tuve una gran profesora de literatura inglesa, tuve un muy buen profesor de francés y todas esas cosas las he bebido ahí, las he agarrado de ahí. Bueno, así se nos pasó el tiempo conversando con don Pepe Donoso, que tuvo la amabilidad de recibirnos aquí en su escritorio, en su rincón de todos los días. A ustedes les agradecemos la audiencia en este programa, junto a la compañía de Bancheque. Y a don Pepe, mucho le agradecemos la amabilidad de habernos aceptado aquí. Encantado. Muchas gracias. Gracias.